Bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal de La Historiatriz Te Cuento una Historia. Hoy hablaremos de la reina Emma de los Países Bajos. Nació en el año 1858 en el pequeño principado alemán de Waldeck-Pyrmont. Fue la cuarta de los 7 hijos que tuvieron el príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont y la princesa Helena de Nassau. El destino quiso que se convirtiera en reina consorte de los Países Bajos y gran duquesa de Luxemburgo. Os contaré su historia. El rey Guillermo III de los Países Bajos tenía una desastrosa reputación. Su vida desordenada y su mal carácter lo precedían. Casado con su prima Sofía de Württemberg, el matrimonio había protagonizado algunos sonados escándalos que habían convertido su unión en un completo fracaso. La reina Victoria del Reino Unido se refería a él como ese patán maleducado, y sus aventuras extramatrimoniales llegaron hasta el New York Times, que lo consideraba el rey más decadente de la época. En 1877, Sofía de Württemberg falleció, y el rey viudo se vio obligado a buscar una nueva esposa que le diera un heredero y salvara la continuidad de la casa de Orange. Una situación curiosa, teniendo en cuenta que en aquel momento el rey tenía 2 hijos vivos de los 3 que tuvo en su matrimonio, los príncipes Guillermo y Alejandro. Pero Guillermo, su hijo mayor, se negaba a casarse habiendo roto relaciones con su padre, y en cuanto al príncipe Alejandro, tenía una salud muy frágil que hacía presagiar lo peor. El rey Guillermo III decidió casarse primero con una cantante de ópera de la que decía haberse enamorado y a la que otorgó un título para ennoblecerla. Pero sus ministros lo tomaron como un capricho y se opusieron a cualquier matrimonio que no fuera con una mujer de su rango. Con tantas presiones, no tuvo más remedio que ceder y desestimar esa unión, empezando una complicada búsqueda de la esposa ideal para el rey, pues la mayoría de las propuestas terminaban siendo rechazadas por las interesadas, que conocían su fama de libertino y mal carácter. Primero fue la princesa Cira de Dinamarca la que declinó casarse con Guillermo. Después se pidió en matrimonio a Dagmar de Dinamarca, futura emperatriz consorte de Rusia, al casarse con el zar Alejandro III. También lo intentó con su sobrina, hija de su hermana, la gran duquesa Sofía de Sajonia-Weimar, que se negó a que su hija se casara con su sexagenario hermano, aunque fue precisamente ella, su hermana, quien le propuso que contactara con los príncipes Waldeck-Pyrmont, los cuales tenían varias hijas con edad de casarse. La Casa Real comunicó a los príncipes las intenciones del rey, al cual recibieron en el palacio de Arolsen. Allí conoció a Emma y a su hermana Paulina, que se convirtió en su primera opción y que también lo rechazó. Emma, sin embargo, sí aceptó casarse con el rey, a pesar de que por su edad podría haber sido su padre o incluso su abuelo. Se casaron en enero de 1879. Emma tenía 20 años y Guillermo 61. Convertida en reina, se ganó rápidamente el respeto de los miembros del Parlamento, reacios al principio a este matrimonio por la diferencia de edad. También tuvo una influencia relevante y positiva sobre el rey, que consideró la última década de su vida junto a Emma como la más feliz. Unos meses después de contraer matrimonio, en junio de ese mismo año, el primogénito, el príncipe Guillermo, falleció, quedando su enfermizo hermano Alejandro como heredero al trono. Al año siguiente nació
la única hija que los reyes tendrían, Guillermina. Nacida princesa de los Países Bajos, apenas tenía 4 años cuando su hermano Alejandro también murió. El rey derogó inmediatamente la ley sálica que impedía reinar a una mujer y proclamó a su hija heredera del trono. Hasta su mayoría de edad se designó como regente, en caso necesario por la muerte del rey, a su madre, la reina Emma. Ese mismo año, un nuevo tratado entre los Países Bajos y Luxemburgo confirmó que el Gran Duque de Luxemburgo solo podía ser un descendiente masculino. Guillermo III quiso modificarlo para que su hija pudiera heredar el Gran Ducado, pero se mantuvo el antiguo acuerdo y a la muerte del rey heredó un tío de Emma, el duque Adolfo de Nassau-Weilburg, quedando ambos estados separados. Cuando el rey enfermó, Emma ya fue nombrada por unanimidad de las 2 cámaras de los Estados Generales regente de su esposo, el cual murió con 73 años cuando la princesa Guillermina aún tenía 10. Emma dedicó especial atención a la educación de su hija en su preparación como reina. Durante los años de espera hasta su mayoría de edad y como regente, gobernó en su nombre, enfrentándose a un cambio de gabinete hasta en 3 ocasiones. Seguía de cerca la evolución del país y se reunía con los ministros cada 2 semanas. Se comprometió en muchos asuntos importantes, como la lucha contra la tuberculosis, enfermedad tan temida en aquel momento y por la que había perdido a su hermana Sofía de 15 años. Aceptaba audiencias de cualquier persona que quisiera hablar con ella, convirtiéndose en persona muy popular y querida por el pueblo neerlandés. A diferencia del difunto rey, que consideraba los cambios limitaciones inútiles del poder real, provocando periódicos enfrentamientos con los parlamentarios, Emma respetó rigurosamente las normas constitucionales y acumuló tanta experiencia sobre las cuestiones de gobierno que cuando su hija alcanzó la mayoría de edad, no fueron pocas las veces que acudió a su madre buscando consejo. Cuando nació su primera nieta, la princesa Juliana, se quiso nombrar una nueva regencia por seguridad durante su minoría de edad. El gobierno consideró que el esposo de Guillermina, Hendrik de Mecklemburgo, no era la persona adecuada. Guardando buen recuerdo de la regencia impecable de Emma, ya entonces conocida como reina madre, la propusieron. Su hija Guillermina estuvo de acuerdo, convirtiéndose, aunque no fue necesario ejercer como tal, en regente de su nieta Juliana. La reina Emma de los Países Bajos murió en 1934 a la edad de 75 años de una neumonía. Sus restos se encuentran en la cripta de los Orange del templo de la ciudad de Delft. En el año 1948, su nieta comenzó su reinado, siendo madre de la princesa Beatriz de los Países Bajos, monarca hasta su abdicación en 2013 en su hijo, el actual rey Guillermo Alejandro. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Gracias por tu compañía, nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, lo que pasó ayer ya pertenece al pasado y hoy tienes una nueva oportunidad. Cada día puedes transformar tu historia. Hasta pronto.